El pozo y el péndulo. Estaba exhausto hasta más no poder, a causa de aquella larga agonía. En el momento en que me ataron y logré sentarme, me percaté que estaba perdiendo el conocimiento. La sentencia, la aterradora sentencia de muerte, fue la frase concluyente y explícitamente acentuada que llegó a mis oídos. Más tarde, el sonido de las voces de los inquisidores parecía que se disipaba en el difuso zumbido de un sueño. Aquel sonido provocaba en mi espíritu una sensación de rotación, motivada quizás a que lo asociaba en mis pensamientos con el de la rueda de un molino, aunque eso continuó por poco tiempo, porque de repente ya no escuché nada más. Sin embargo, durante algunos instantes logré ver, pero con cuánta atroz exageración, observaba los labios de los jueces que estaban ataviados de negro. Eran blancos, más blancos que el folio de papel sobre el que estoy plasmando estas palabras, y esqueléticos hasta lo grotesco, enflaquecidos por la intensidad de su rígida expresión, de su implacable resolución y del inclemente menosprecio al dolor humano. Observaba que el dictamen de lo que para mí sería el destino aún manaba de sus labios. Los observé retorcerse en una mortífera frase. Los observé articular las sílabas de mi nombre y temblé al notar que el sonido no emulaba al movimiento. Durante unos instantes de frenético terror, también observé la suave y casi inapreciable ondulación de las colgaduras negras que arropaban las paredes de la sala. Y entonces mi vista se posó sobre los 7 grandes velones que había puesto sobre la mesa. Al principio, para mí tenían el aspecto de la caridad, y los imaginé como unos ángeles blancos y estilizados que debían venir a salvarme. Pero de pronto, una náusea mortal se apoderó de mi alma, y sentí que cada hebra de mi ser vibraba, tal como si hubiera estado en contacto con el cable de una batería galvánica. Y aquellas formas que imaginé angelicales comenzaron a transformarse en insignificantes espectros con cabeza de fuego, y entendí claramente que no debía esperar de ellos socorro alguno. En aquel momento, como una maravillosa nota musical, se apoderó de mi imaginación la idea del extraordinario reposo que nos aguarda en el sepulcro. Llegó de forma pasible y sigilosa. Creo que requerí de un buen momento para poder apreciarla en su totalidad. Pero en el momento justo en que mi espíritu comenzaba a percibir con claridad esa idea, a acariciarla, se desvanecieron las siluetas de los jueces. Como si por arte de magia se tratara, los grandes velones se redujeron a la nada. Sus llamas se extinguieron en su totalidad e irrumpió la oscuridad de las tinieblas. Todas las sensaciones aparentaron esfumarse como en una demente y apresurada zambullida del alma en el Hades. Entonces el silencio, la inmovilidad y la noche fueron el universo. Estaba desmayado, aunque podría afirmar que no perdí del todo la conciencia, la que me quedaba. No intentaré siquiera definirla ni describirla. No obstante, no estaba perdido, en medio del sueño más profundo. No, en medio del delirio. No, en medio del desmayo. No, en medio de la muerte. No, si fuese de otra manera, no habría salvación alguna para el hombre. Al despertar del sueño más profundo, estamos rompiendo la telaraña de algún sueño, y sin embargo, un segundo más tarde ese tejido es tan frágil que ni siquiera recordamos haber soñado. Hay 2 estados al regresar del desmayo a la vida: la sensación de la existencia moral o espiritual y aquel de la existencia física. Parece posible que si al alcanzar el segundo estado podemos rememorar las impresiones del primero, deberíamos poder encontrar estas vívidas impresiones en los recuerdos del abismo transmundano. Me pregunto,
¿cuál es ese abismo? ¿Cómo podremos al menos diferenciar sus sombras de las del sepulcro? Pero si las impresiones de los que he denominado primer estado no comparecen nuevamente a la convocatoria de la voluntad a pesar de un largo interludio, estas no aparecen sin ser demandadas mientras, sorprendidos, nos cuestionamos de dónde proceden. Quien nunca se haya desmayado no será capaz de descubrir extraños palacios y casas singularmente familiares de entre las ardientes llamas. No será quien admire, flotando en el aire, las lúgubres visiones que muchos no pueden vislumbrar. No será quien medite acerca del perfume de alguna novedosa flor, ni aquel que se perderá en el enigma de alguna cadencia musical que nunca antes hubiese llamado su atención como hasta ese entonces. En torno a mis insensatos y repetidos esfuerzos, en torno a mi enérgica perseverancia para apresar algún vestigio de ese vacuo estado, hubo momentos en los que soñé con el triunfo. Tuve breves momentos, muy breves, en los que llegué a evocar recuerdos que la razón lúcida de alguna época ulterior me confirmó que podría haber tenido con referencia a esa condición de aparente inconsciencia. De forma muy confusa se me presentan unas sombras de los recuerdos, unas siluetas inmensas que me alzaban, llevándome hacia abajo silenciosamente y aún más hacia abajo y cada vez más abajo, hasta que se apoderó de mí un terrorífico vértigo ante la sola idea del infinito en descenso. Y además me recuerdan no sé qué vago horror que sentía el corazón, precisamente debido a la sobrenatural calma de ese corazón. Seguidamente, la sensación de una inmovilidad repentina en todo lo que me abarcaba, como si quienes me transportaban, el séquito de espectros, hubiesen pasado mientras descendía los límites de lo ilimitado y se hubiesen paralizado, vencidos por el infinito hastío de su tarea. Mi alma recuerda más tarde una sensación de insipidez y de humedad. A continuación, todo no es más que demencia, la demencia de una memoria que se sacude en la abominable. Súbitamente a mi alma regresan un movimiento y un sonido, el movimiento tempestuoso del corazón y el murmullo de sus latidos. Luego, un intervalo en el que desaparece todo. Luego, el sonido nuevamente, el movimiento y el tacto, como una vibrante sensación penetradora en mi ser. Luego, la simple conciencia de mi existencia sin pensamiento alguno, una sensación que duró mucho. Luego, abruptamente el pensamiento de nuevo, un pavor que me causaba escalofríos y un ahínco ardiente por comprender mi verdadero estado. Luego, un vivo anhelo de sucumbir en la insensibilidad. Luego, un súbito renacer del alma y un feliz intento de movimiento. Entonces, el completo recuerdo de todo el proceso, los tapices negros, la sentencia, mi extenuación, mi desmayo y el olvido más pleno en relación a lo que aconteció más tarde, solamente después, y gracias a la más enérgica persistencia, he logrado recordarlo vagamente. Hasta ese momento no había abierto los ojos, pero advertí que estaba tumbado de espaldas y sin ataduras. Estiré la mano y trabajosamente cayó sobre algo húmedo y duro. La dejé descansar de ese modo durante algunos minutos, llevando a cabo varios esfuerzos por adivinar dónde podía encontrarme y qué había sido de mí. Sentí una gran intranquilidad por utilizar mis ojos, pero no me decidí. Sentía miedo del primer vistazo sobre las cosas que me rodeaban. No es el hecho que me aterrara contemplar cosas espantosas, sino que me aterraba la idea de no poder llegar a ver nada. Detenidamente, con una loca tribulación en el corazón, rápidamente abrí los ojos. Mi espeluznante pensamiento se hallaba, pues, realizado. Me encontraba rodeado por la oscuridad de la noche eterna. Me parecía que la magnitud de las tinieblas me reprimía y me asfixiaba. La atmósfera se encontraba intolerablemente pesada. Permanecí
tranquilamente acostado y tuve la determinación de emplear mi razón. Rememoré los métodos inquisitoriales y partiendo de ellos procuré dilucidar mi verdadera posición. La sentencia había sido pronunciada y me parecía que desde ese momento había transcurrido un extenso intervalo de tiempo. Pese a ello, no imaginé ni un solo momento que estuviese verdaderamente muerto. Pese a todas las ficciones literarias, semejante concepción es en absoluto inconciliable con la existencia real. Pero en realidad, ¿dónde me hallaba y cuál era mi estado? Tenía el conocimiento de que los condenados a muerte con frecuencia morían en los autos de fe. El día de mi juicio, esa misma tarde, se había celebrado una solemnidad de esa especie. ¿Acaso me habían llevado nuevamente a mi calabozo para esperar en el próximo sacrificio que se celebraría meses más tarde? Desde un principio entendí que esto no era posible. De forma inmediata había sido puesto en requerimiento el conjunto de víctimas. Mi primer calabozo, por otro lado, como todas las demás celdas de los condenados en Toledo, estaba empedrado y no había luz alguna en él. Continuará.